Les voy a contar una historia. En una ocasión, hace tiempo, junto a las puertas del Hades, el diablo convocó una reunión urgente con parte de sus principales capitanes, a los cuales parecían acabárseles sus ideas para el mal. Estos, sudorosos, aunque sin perder su compostura de soberbia, se miraban unos a otros sin atreverse a hablar. Tras una breve pausa, que les pareció una eternidad, la cual ciertamente pasarán en el lago de fuego y azufre, uno de ellos, el más gallito, se levantó y dirigiéndose al padre de mentira, le dijo: «No sabemos cómo dañar de forma más dolorosa a los que más odiamos. Ayúdanos, oh diablo». Este, sin inmutarse, se dirigió a sus camaradas de las tinieblas y les preguntó: «Piensen, ¿qué tipo de mentira creen ustedes que les sería más fácil hacer creer a los hombres?». Uno de los ya temblorosos capitanes contestó: «Indudablemente, si esa mentira se mostrara con sumo y especial atractivo, ¿no?». «Ajá», respondió tajante el maligno y añadió: «y en cuanto a los muy odiados cristianos, ¿cuál sería la mentira que les supondría más fácil creer o aceptar?». El mismo demonio respondió vacilante: «Pues de igual manera la que fuera suficientemente atractiva. Pienso que en este caso, en concreto, la que se pareciera a la verdad de ellos y se presentara envuelta en triunfo, como un desafío de fe, un engaño presentado como un desafío de fe y victoria. Esto es, sería confundirles con algo presuntamente santo, para vencerles en su propio terreno, el santo engaño». Otro de los demonios, ya en este momento más inspirado, prosiguió diciendo: «Además, se le podría añadir el efecto de la sucesiva redundancia para obtener un resultado más impactante en las mentes y emociones. Como dijo uno de nuestros muy usados y ya desaparecidos hombres nuestros, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Adolfo Hitler: una mentira repetida muchas veces y por mucho tiempo se transforma en una verdad». Inmediatamente el diablo respondió: «¡Ja, ja, ja! Bien contestado. Entonces, ¿a qué están esperando? Vayan y háganlo». Inmediatamente, cada uno fue a su lugar de combate con las instrucciones bien claras y específicas, y el tiempo transcurrió hasta hoy en día. Discúlpenme por haber empezado este artículo haciendo una alusión directa, tan directa al maligno, Dios le reprenda, pero pienso que ha sido útil para que usted, estimado hermano, entienda que el mensaje en cuestión de esa imaginaria reunión es 100% real. Me dispongo a escribir este tema porque a mí me preocupa lo que está ocurriendo en nuestro medio y comparativamente muy pocos se dan cuenta de lo que en realidad está pasando. Punto número 1. Recapacitemos. Desde unos años a esta parte, ¿qué es lo que más reiteradamente se escucha, sobre todo en el medio eclesial neopentecostal carismático? Sin lugar a dudas, acerca de la venida no de Cristo, sino del gran avivamiento sobre las naciones. Una y otra vez, los nuevos profetas y los nuevos apóstoles no han cesado ni cesan de declarar que debemos creer en el avivamiento que es para estos días y que siempre, siempre está a las puertas, el cual va a tener un alcance mundial y que con él y de forma paulatina ocurrirá que el Evangelio se predicará por todos los medios de comunicación que existen, que los cristianos ocuparemos los medios de comunicación de este mundo, que los cristianos ocuparemos todas las instituciones y manejaremos los poderes a todo nivel de este mundo, que las religiones falsas caerán, que supondrá la rendición de los gobernantes y de las naciones enteras a Cristo, que los reyes y potentados, así como los humildes y las gentes en general, caerán de rodillas confesando sus pecados y recibiendo a Cristo, que a la postre las ciudades y pueblos sucumbirán al poder del avivamiento entregándose a Cristo, que las riquezas de este mundo pasarán a mano de los cristianos, que la política y el gobierno de las naciones estarán en las manos de la Iglesia, es decir, de los creyentes verdaderos. En última instancia, el mundo
se rendirá ante Cristo. Bueno, contemplar en este tiempo actual el mundo cambiado, en paz y seguridad, y las gentes predicándose unas a otras la palabra de la vida del Evangelio, respaldadas y cubiertas por un gobierno justo, eficiente y eficaz, que cumple su buena función en todo el globo terráqueo. Ver que Cristo está en el corazón del mundo y el mundo es del todo de Cristo por propia voluntad. Bueno, todo ello y mucho más realmente resulta inmensamente atractivo. Pero lo que es más, supone ciertamente un desafío de fe y una esperanza de triunfo. Pero hermanos, ¿es eso verdad? No, es falso. Es la mentira diseñada en las mismísimas puertas del Hades para embaucar a los cristianos bien intencionados, crédulos de lo aparentemente bueno, pero que no tienen suficiente amor por la verdad y que por tanto no conocen suficientemente bien las Escrituras, las cuales revelan con detalle la verdad sobre este asunto. Eso nos lleva a un punto 2. Según el reformismo dominionismo, las 3 condiciones esenciales para que el gran avivamiento llegue. Sin más preámbulos, y al hilo de lo que venimos diciendo, paso a transcribirles lo que una muy conocida autora reformista dominionista, la profetisa Cindy Jacobs, escribe. Dice así: la Biblia expresa claramente que hay 24 ancianos que se postran delante del trono de Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Existen ancianos en el cielo y Dios quiere también que se establezca el oficio de ancianos en la tierra. Hasta aquí Cindy Jacobs. Como hemos leído, la tierra deberá ser regida por una élite muy especial y muy ungida de hombres que Dios habría de levantar. Según Jacobs, estos se corresponderán con los 24 ancianos que están ante el trono de Dios. Así que unos ya están en el cielo y los otros pronto en la tierra. ¿Pero enseña esto la Biblia? No. Sin embargo, sigue diciendo la profetisa Cindy Jacobs a renglón seguido y sin cortapisas. Dice así: ¿cuál es el tipo terrenal de este oficio celestial de ancianos? Creo que son los apóstoles que Dios está levantando en las naciones. Al ser reconocidas las estructuras apostólicas de autoridad del reino sobre las naciones enteras, un mover poderoso del Espíritu Santo será desatado hacia la tierra que afectará el sistema físico gubernamental. Los avivamientos barrerán naciones enteras y los reyes de esas naciones echarán sus coronas terrenales ante el que está sentado en el trono. Hasta aquí Jacobs. Aunque estupefactos, hemos leído que como condición para que ese avivamiento del Espíritu Santo que dicen tenga que barrer las naciones y que sea un hecho, tal y como dice Cindy Jacobs, y como ella los maestros reformistas dominionistas, pues es necesario, o sería necesario, punto número 1, que Dios levante esos milagrosos apóstoles, y dicen que ya lo está haciendo. Punto número 2, que todos crean en esos nuevos apóstoles ungidos. Punto número 3, que se reconozcan esas estructuras apostólicas de autoridad sobre las naciones enteras. Pero para tristeza y lamentación de los proponentes de la nueva reforma apostólica, como así se llaman, no todos los cristianos, ministros o no ministros, reconocemos a esos llamados nuevos apóstoles, tampoco reconocemos esas estructuras o redes apostólicas de autoridad del reino sobre las naciones, así como tampoco creemos que Dios lo esté levantando, ni mucho menos. Siendo de ese modo, y según Jacobs, entonces ya el Espíritu Santo no puede cumplir con su cometido. Vaya hombre, entonces todo depende de que todos estemos de acuerdo en este asunto. Así pues, de ese modo, se condiciona el presunto mover de Dios a la voluntad unánime de todo el cuerpo de Cristo. De este modo, ¿dónde queda, hermanos, la soberanía del Altísimo? Por lo tanto, los avivamientos que barrerán naciones enteras, como dice Jacobs, serán o no una realidad si aceptamos y recibimos o no esta nueva y a todas luces espuria oligarquía espiritual llamada Nueva Reforma Apostólica. Sinceramente, nos parece bastante pueril el asunto. ¿Y no será que las cosas son de otro modo? Indudablemente que sí.
A pesar de que Peter Wagner asegure de que los nuevos apóstoles, como dice él, apóstoles trabajando de igual a igual con los profetas, desarrollan su misión implementando lo que Dios quiere que sea hecho en la tierra en un momento determinado, hasta aquí Wagner, la verdad, según las Escrituras, es que Dios no va a hacer nada de todo esto. Dios no depende de hombre alguno para hacer su voluntad en esta tierra, y menos todavía para hacer algo que jamás ha dicho que va a hacer en esta dispensación, el pretendido avivamiento de las naciones. Reto al lector que duda o se opone a lo que estoy escribiendo o diciendo, a que me dé un solo versículo en la Biblia que respalde lo que estos falsos maestros están enseñando. Deme, si lo encuentra, no solo un versículo, sino una sola porción de la sana doctrina o de la Santa Escritura que diga que en este tiempo Dios va a traer un avivamiento mundial y además a través del ministerio apostólico y profético que, por cierto, Wagner y todos los suyos interpretan de manera pero que muy diferente a como lo enseña la Biblia. Eso nos lleva a un punto 3. Lo que produce y obliga al creer y esperar que ese gran avivamiento mundial se va a producir en esta dispensación. Hermanos, creer por creer sin más no debería resultar demasiado problema, pero en este caso no es de ese modo en absoluto. Déjenme antes aclarar que yo deseo como el que más, no uno, sino 1000 avivamientos reales. No seamos torpes. Si alguno piensa que yo no amo el genuino mover del Espíritu Santo, se equivoca de pleno y de plano. Lo que detesto es que con algo tan hermoso como es la anhelada acción del Espíritu Santo, trayendo salvación y santificación a las gentes, se esté engañando al pueblo de Dios, llevándoles a creer fantasía y engaños subsiguientes. Porque, ¿qué es lo que hay que avivar? Para empezar esta sección, permítanme recordarles que la palabra avivamiento como tal, pues no aparece en la Biblia. Como mucho, y en el Nuevo Testamento, lo más parecido que encontramos es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De ese modo, en cuanto a avivamiento, podríamos hablar de la necesidad de cada verdadero creyente de mantener y avivar lo que Dios nos ha dado en materia de su mismo espíritu, es decir, dones, llamamiento, fe, etc. Todo lo requerible para poder desarrollar una vida cristiana que le dé honra y honor a Cristo. Por lo tanto, el avivamiento como tal estaría dirigido a los cristianos y no a los no cristianos, los cuales poco o nada tienen que avivar de parte de Dios porque no tienen su espíritu. Lamentablemente es mucha la ignorancia en cuanto a todo esto y muchos han llegado a creer que el avivamiento va dirigido a los hombres píos o impíos. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión: un engaño lleva a otro. Dije antes que el creer en ese avivamiento mundial para este tiempo conlleva una serie de obligaciones de presunta fe y compromiso con esta. Son estos los engaños que suceden al primer engaño y son su consecuencia inmediata del mismo. Pensemos. Cuando ineludiblemente se cree que Dios va a traer un gran avivamiento a todas las naciones, es menester colaborar con Dios para la consecución de ese propósito divino. Pero con que Dios jamás ha revelado esto, sino todo lo contrario, aunque se ha llegado a creer así, entonces la manera de colaborar con los supuestos propósitos de Dios siempre será como mucho conforme a la buena intención y manera humanas, y no conforme a la expresa voluntad divina. Un ejemplo de esto que venimos diciendo lo vemos claramente en la reacción de Pedro cuando Jesús anunciaba su muerte en la cruz y cuál fue la respuesta del Maestro. Veamos la Escritura. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22, 23. Fíjense que Pedro en ese momento intentaba ayudar a Cristo, y sin embargo le era tropiezo, porque ponía la mira en las cosas de los hombres, es decir, pensaba solo conforme a la lógica humana. Las siguientes, que ahora veremos, son algunas prácticas, creencias y actuaciones que se enseñan y existen y se promocionan pretendiendo, entre comillas, ayudar a Dios en lo que se entiende son sus propósitos. Estas cosas se están produciendo por todas partes, sobre todo en el contexto del llamado mundo libre, entre los cristianos que han creído en el avivamiento mundial que siempre está a las puertas, y como venimos diciendo, son consecuencia directa de creer ese mismo engaño. Veámoslo.
Unidad en lo natural de los cristianos, es decir, ecumenismo. Evangelización forzada y forzosa, G12, por ejemplo. Aceptación de que Dios está haciendo algo nuevo y no declarado necesariamente en las Escrituras, herejía. Aceptación de extrañas señales, manifestaciones, prodigios, prácticas extrañas y hasta no bíblicas, etc., como de parte de Dios. Prioridad a las experiencias espirituales personales antes que a lo declarado en la palabra de Dios. Atar del todo y expulsar del todo los poderes demoníacos de las naciones, mal entendimiento de la lucha espiritual. Implementación del reino, es decir, buscando el trabajar y el colaborar con los poderes, autoridades y organizaciones de este mundo. Búsqueda de posicionamientos en las jefaturas de los gobiernos e instituciones diversas. Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible, dicen, para atraer el mundo a la Iglesia, y ocurre todo lo contrario. Búsqueda a ultranza de la riqueza económica, ya que se cree que el cristiano tiene derecho a ella. Búsqueda a ultranza de la sanidad física, ya que se ha llegado a creer que el cristiano tiene derecho ineludible a ella. Como ya vimos antes, la necesidad imperiosa e imperante de aceptar a los nuevos ungidos, los nuevos apóstoles y profetas, los ancianos de este mundo, según Cindy Jacobs, para que Dios pueda hacer su parte al respecto. Reiteramos, y la lista no es exhaustiva, todos estos engaños y espurias actuaciones son consecuencia directa o indirecta de creer que el avivamiento mundial está a las puertas y de que hay que hacer algo al respecto para que venga y para que sea una realidad palpable y sostenible. Y es que, hermanos, la mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesaria una suficiente coordinación a todo nivel organizativo y estructural, y la consiguiente sujeción a hombres especialmente ungidos y llamados por Dios, entre comillas, para que exista un orden necesario. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesario que todos, y como sea, escuchen el Evangelio, y aún haya que forzarlos a entrar, siguiendo equivocadamente la enseñanza de la parábola de Jesús, la gran cena. Véase Lucas 14:23. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesario colaborar con los poderes de este mundo, buscando el establecer el reino ahora. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesario adaptar las formas de hacer iglesia, cambiar paradigmas, como dicen, hasta incluso rebajar un poco los estándares de entrega y dedicación para adecuarnos a las gentes del mundo, para que no les sea tan difícil el proceso de cambio una vez vayan entrando en la iglesia. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesario dar un ejemplo impactante de excelencia. Y qué mejor que mostrar excelencia en lo que es deseable, es decir, en lo, entre comillas, tremendamente bendecidos que debemos estar los cristianos, teniendo de todo lo deseable, porque a fin de cuentas, ¿no dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? 3 Juan 1:2. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es menester creer que Dios está haciendo algo nuevo, aunque no vengan las Escrituras. Un poder manifestado en las reuniones de avivamiento, es decir, las gentes siendo tumbadas y esparcidas por el suelo por parte de un muy ungido ministro, probablemente un nuevo apóstol o profeta o un muy ungido evangelista telepredicador. La gente riendo sin control, revolcándose, temblando, sacudiéndose y cosas por el estilo, todo sin decencia ni orden. Léase 1 Corintios 14:40. La mente natural razona así. Para que el avivamiento pueda producirse, es necesario neutralizar del todo y hasta expulsar los principados y las potestades de los pueblos, ciudades, naciones y continentes, porque si no, ¿cómo podrán las gentes, estando atadas por el diablo, aceptar el Evangelio? Y así podríamos continuar. Es la mente natural razonando y obviamente excluyendo el dictamen de las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Solo lo que hemos analizado partió de llegar a creer que el avivamiento mundial está a las puertas. Es la mentira del diablo que desearíamos todos que fuera verdad. Es un engaño presentado como un desafío de fe y victoria. Es
el santo engaño. Más adelante explicaremos brevemente, pero con la Biblia en la mano, qué hemos de creer al respecto de todo esto. Punto número 4. Veamos ahora más de cerca las consecuencias de implementar los engaños subsiguientes del primero. A. La unidad en lo natural de los cristianos, ecumenismo. La consecuencia de creer que es menester a ultranza buscar la unidad entre los cristianos nos lleva a una misión imposible. Es una misión imposible para el creyente, aunque gracias a Dios no lo es para el Espíritu Santo. El Señor conoce a los que son suyos, dice la Escritura, por lo tanto ya estamos unidos en el Espíritu los que lo estamos. En otras palabras, el verdadero cuerpo de Cristo ya existe y es puro ante Dios. Es la iglesia que Dios discierne y es la que el Hijo viene a recoger para sí. Otro tipo de búsqueda de la unidad siempre será en lo natural y la Biblia no nos enseña acerca de esa unidad como la del Espíritu Santo. Esa unidad es el ecumenismo que poco verdaderamente de Dios puede conseguir en la práctica. Por otra parte, todo esfuerzo de unidad que no vaya ungido por el Espíritu Santo no será más que un simple planteamiento humano y hasta politizado, a lo sumo bien intencionado, que no logrará ningún verdadero fruto para Dios. Siguiendo en esa línea, se llega a un estancamiento y aceptación de casi toda doctrina y prácticas espurias con la excusa de ser tolerantes y andar en amor. Esa es la razón por la cual se admiten falsos modelos como el G12 y sus encuentros, entre otros, por parte de muchas fraternidades de ministros y pastores en muchas partes del planeta. En aras de la unidad, se hace la vista gorda en muchas cosas y se permite mucho de lo que de corazón muchos no permitirían, pero todo sea por el avivamiento que siempre está a las puertas y que nunca llega. Punto B. Evangelización forzada y forzosa. El llevar la palabra de salvación es vital, pero la manera de llevarlo a cabo es importante también. La evangelización forzada es otra de las consecuencias de creer que hay que hacer más para atraer el avivamiento. Tales consecuencias las podemos apreciar en falsos modelos como el G12 y similares, donde se hace un énfasis exhaustivo acerca de ganar almas. Pero de hecho nadie puede ganar almas, solo Dios. Lo único que consigue esa dinámica es entrar en la carne y caer en mucho afán, en competencia, a ver quién consigue más discípulos, y en un mover en el cual el Espíritu Santo queda excluido, ya que el esfuerzo, y es el esfuerzo, ese esfuerzo es el del presunto evangelizador, utilizando muchas veces métodos manipulativos y de control, aunque no se dé cuenta de ello. Se llega a dejar de lado lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, Mateo 15:13. Nada de esos esfuerzos en la carne cuentan para Dios realmente. Punto C. Aceptación sin más de que Dios está haciendo, entre comillas, algo nuevo y no declarado necesariamente en las Escrituras. A la par que históricamente se empezó a enseñar acerca del gran avivamiento mundial, se empezó a enseñar también acerca de que Dios estaba haciendo algo nuevo. Claro, si nunca antes se ha producido el avivamiento mundial que está siempre a las puertas, ahora Dios va a hacer algo absolutamente novedoso para que ocurra. Las consecuencias: se llega a creer y aceptar de todo. Para muchos, nada realmente se coteja frente a las Escrituras, ya que cualquier cosa Dios puede estar haciendo que no hizo antes. Y después de todo, ¿quién osaría pedirle explicaciones al Señor? Pero estos olvidan que Dios está sujeto. Dios está sujeto a su propia palabra y ni un ápice cambiará de ella, hermanos. Haciendo como hacen, llegan a tragarse mucho engaño, como así está ocurriendo. Parte de ese engaño es la aceptación de señales, manifestaciones, prodigios, fenómenos, etc., que compiten y aún niegan lo declarado en la misma Escritura. Prácticas de corte orientalista, budista y ocultista, es decir, nueva era. Visualización, soñar para conquistar y lograr lo que se quiere, también fe en la fe, en inglés Word of Faith Movement, confesión positivista, poder de la mente y de la palabra humanas, regresiones, psicodramas, psicología ocupando el lugar de la fe escritural,
encuentros del G12 o del D12, falsas liberaciones, salidas del cuerpo, es decir, proyección astral o bilocación, levitación, trances, manifestación demoníaca en realidad, sacudidas y temblores incontrolados, que es lo mismo, mesmerismo e hipnosis puesta en marcha por falsos hombres y mujeres de Dios, provocando caídas en el espíritu, entre comillas, y falsas sanidades, hiperemocionalismo y carnalidad atribuidos al Espíritu Santo, falso gozo, llamada risa santa, sonidos de animales, arrastrarse por el piso como un animal, saltos y danzas estrambóticos, falso gozo, falsas lenguas del espíritu. Nótese que los demonios y los satanistas también hablan en lenguas. Falsa impartición del Espíritu Santo a personas que ni siquiera nacieron de nuevo. Abuso de la imposición de manos, transferencia de espíritus inmundos, confundiéndolo con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, se llega a aceptar que casi todo lo sobrenatural es de Dios, porque ¿cómo va a suceder el gran avivamiento mundial si no ocurren manifestaciones sobrenaturales jamás vistas con anterioridad en la historia de la Iglesia? Ese es su lacónico razonamiento. Lo mismo ocurre con dar prioridad a las experiencias espirituales personales, antes que a lo declarado en la palabra. Lo que vale es lo nuevo de Dios. Esto es parte del engaño. Punto D. Expulsar y atar del todo los poderes demoníacos de las naciones, es decir, mal entendimiento de la lucha espiritual. Debemos orar y reprender al maligno conforme nos dirija el Espíritu Santo, porque la realidad, y lo tenemos en la Escritura, cuando nos dice que tenemos lucha contra él y sus huestes, Efesios 6:12. Así como expulsar los demonios de las personas, conforme a Marcos 16:17, siempre velando por las almas, porque nuestra lucha es espiritual y no es carnal. De eso no nos cabe la menor de las dudas, pero recordemos que el maligno es especialista en intentar engañarnos en nuestro propio terreno. ¿Cómo lo hace esta vez? A través de la falsa guerra espiritual. Este es otro engaño proveniente de la pluma de C. Peter Wagner y correligionarios, los mismos que enseñan acerca de los nuevos apóstoles y nuevos profetas, la llamada nueva reforma apostólica. Antes otro engaño, que es el siguiente. Fíjense, Dios nos ha entregado nuestra ciudad y nuestra nación, allí donde pisaremos a modo de Israel, la tierra será nuestra. Hasta algunos van ungiendo con aceite las ciudades donde van de visita como si fueran suyas. Hermanos, existe un principio que pocos parecen entender. Usted no puede ungir algo que no es suyo o que no tenga permiso. Hacer eso es como mínimo ridículo. Ridículo ante Dios y, lo que es peor, ante los ojos de los demás, especialmente de los impíos, los cuales se ríen a mandíbula batiente de todos los cristianos por extensión, y el Evangelio de la gracia queda por los suelos una vez más. La Biblia es tan clara cuando afirma que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19. Y nos guste o no, esto no cambiará hasta la venida gloriosa del león de la tribu de Judá. En esta dispensación jamás echaremos fuera de la ciudad o nación donde vivimos al diablo. Esto la Biblia no lo enseña. No obstante, apela mucho a la carne y al ego, el sentirnos importantes. Y es, cómo no, un desafío de fe. ¿Y qué más importantes que creer que realmente estamos con nuestra cartografía espiritual, oración estratégica y de poder, etcétera, etcétera, neutralizando del todo y hasta expulsando al hombre fuerte de la ciudad o de la nación? Es que haciendo así, dicen, las gentes pueden quedar libres para recibir el Evangelio. Bueno, pues así pues, parece que el Espíritu Santo precisa de nuestra ayuda, ya que Él, que es el Todopoderoso, no puede hacer mucho si antes los ungidos cristianos no atamos definitivamente al diablo y lo echamos fuera de la ciudad. Y es que olvidan que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No porque el diablo les cegó primero,
sino después, a causa de su incredulidad, de la cual no se quieren arrepentir. Por favor, véase 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Creer que la salvación de las gentes depende de que cese la actividad demoníaca contra ellos es como creer que el diablo le puede a usted hacer pecar. Ambas cosas son sencillamente falsas y colocan al maligno en una posición elevada que no tiene. Este es otro de los múltiples engaños, y todo eso se hace porque esperamos el avivamiento que siempre está a las puertas y que nunca llega. Punto E. Implementación del reino, buscando el trabajar y el colaborar con los poderes, autoridades y organizaciones de este mundo. Pues este es otro trágico suceso que estamos contemplando, por el cual también el Evangelio está siendo blasfemado. Cuando los cristianos declaramos, creyendo que nosotros establecemos el reino, estamos siendo blasfemos. Escuchen bien, solo el Rey reina, y ese es Cristo, y lo hará en este mundo cuando vuelva, y no antes. Un reino sin rey es como un cuerpo sin cabeza, y en definitiva, esto es lo que están enseñando estos falsos maestros dominionistas, que la Iglesia implementa y establece el reino, un reino que en realidad no tiene cabeza, en otras palabras, un reino muerto o de muerte. ¿Es que la Biblia enseña en alguna parte que la Iglesia debe colaborar con los poderes de este mundo, contaminándose con todo ello? ¿Es que hemos de buscar, como sea, los posicionamientos en las jefaturas de los gobiernos e instituciones diversas? Hermanos, estamos de acuerdo en que a nivel particular hemos de ser sal y luz allí donde el Señor nos quiera, pero esto dista mucho de las pretensiones de los dominionistas que dicen que ahora es el reino y que ahora nos toca a los cristianos el establecerlo en este tiempo y sin Cristo presente todavía. Este es otro engaño, con sus consecuencias de creer que así trabajamos en pos del avivamiento mundial que siempre está a las puertas, pero que nunca llega. Punto F. Adaptación de la Iglesia al mundo en todo lo posible para así, dicen, atraer el mundo a la Iglesia y obtener el avivamiento. Pues contrariamente, lo que esto está consiguiendo es que de los cristianos adolescentes hacia arriba, muchos se vayan involucrando no solo en prácticas, sino en el espíritu mundano, copiando las músicas, danzas, modas, manera de pensar y de aparentar, etc. Vemos a jóvenes cristianos con piercings, tatuajes, aros y aretes por todas partes, etcétera, etcétera. A la postre no se diferencian mucho en cuanto a los jóvenes del mundo. No son de buen testimonio. Y cosas todavía peores que estas, como emparejarse a la ligera, hoy con una y luego con otra, sin temor de Dios, enamorándose, desenamorándose, flirteando, jugando aquí, jugando allá, hasta muchos caer en fornicación, masturbación, pornografía y cosas como las que practican los que no conocen a Cristo. Incentivando su codicia y carnalidad están muchos de esos maestros dominionistas G12, D12, etc., animándoles a que tengan fe para conseguir sus sueños. Esto último también se ve en ciertos ministros hoy en día. Son buscadores de sus sueños de triunfo y de grandeza, porque creen en la falacia del gran avivamiento que siempre está a las puertas, pero que nunca llega. Y quieren ver sus congregaciones convertidas en mega iglesias. Fíjense que en este sentido escribe el pastor David Wilkerson. Dice así: la iglesia de Jesucristo está dormida. Sus pastores están dormitando o andando en pos de sus propios sueños. Solo una iglesia adormecida puede haber permitido las abominaciones que ahora la contaminan. Adaptándose la iglesia al mundo, no se ha conseguido que el mundo se haya conmovido frente a Cristo, sino todo lo contrario. Cada vez Cristo es menos Cristo en la iglesia en general, porque cada vez la iglesia es más mundana y, hermanos, esto es apostasía. Ese es su nombre. Punto G. Búsqueda a ultranza la riqueza económica, ya que se cree que el cristiano tiene derecho a ella. Veamos. También de forma paralela a la espuria enseñanza del avivamiento mundial que siempre está a las puertas,
y que nunca llega, se empezó a enseñar como nunca que los cristianos somos hijos del Rey y merecemos las riquezas y la ambrosía de este mundo y que este mundo ofrece. Algo así como el poder temporal enseñado por la Iglesia católica y romana, una de sus dos columnas sobre las que se basa. Espuria enseñanza que ha logrado y logra acrecentar la codicia y la ambición de los creyentes, engañados al creer que este o ese avivamiento mundial logrará como consecuencia que lleguen a sus pies las riquezas y el poder de este mundo, y que se precisa de este poder temporal para no sólo conseguir ese ansiado avivamiento, sino la reforma total sobre la tierra. ¡Qué mentira! Punto H. Búsqueda a ultranza de la sanidad física, ya que se ha llegado a creer que el cristiano tiene derecho, sin lugar a dudas, a ella. Esto también merece capítulo aparte. A partir de la enseñanza de la sanadora Aimée Semple McPherson, en los primeros años del siglo XX, de la cual por cierto es fan indomable Benny Hinn, de que la sanidad está garantizada en la expiación y de que todos los cristianos que anden en santidad serán sanados si tienen fe, esa mentira ha corrido por todo el mundo pentecostal carismático, reforzándose en el medio neopentecostal casi como piedra angular. Como nota diré que desde el inicio mismo de su ministerio, Benny Hinn ha tenido una inclinación y una obsesión por Kathryn Kuhlman de los últimos tiempos del ministerio. Hinn públicamente ha declarado que la tumba de Kuhlman tiene una sobrenatural unción, y él alega el mismo efecto en el cuerpo y la tumba de Aimée Semple McPherson. Hasta aquí la nota. Seguimos. La Biblia y la experiencia nos dicen que no todos son sanados milagrosamente, eso todo el mundo lo sabe. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, bendito apóstol Pablo, decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Segunda de Corintios 11:29. Y Pablo acabó muriendo decapitado, según el relato de los padres posapostólicos. Cada día, en diferentes lugares del mundo, hay cristianos enfermos que están saliendo de los congresos y reuniones de sanidad, también llamados campañas de milagros, tal y como entraron, con el agravante de que salen desilusionados y traumatizados, y muchos desconfiando de la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque han creído lo que no debían, y encima muchos les dicen que no han sido sanados porque no tenían fe. Escribe Andrew J. Birch, muchas personas enfermas y sus familias están siendo maltratadas. A muchos enfermos se les está tachando de no tener suficiente fe. Ha habido incluso algunos casos de personas que han muerto como consecuencia de haber confiado más en algún sanador, se entiende cristiano presuntamente, que en los médicos. Hasta aquí la cita de Birch. Toda esta actuación, hermanos, trae como consecuencia un pésimo testimonio y un dar una horrorosa reputación al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, esto es parte de creer en el avivamiento mundial que siempre está a las puertas y que nunca llega. Uno va con el otro. Punto C. Cómputo de las consecuencias. Vamos a repasar, haciendo un cómputo de algunas de las consecuencias indirectas de creer en el avivamiento mundial ahora. Veamos. Ecumenismo adulterado e incluso impío. Carnalidad, competencia y afán en la obra de Dios. Engaño espiritual. Burla y ridículo de los cristianos. Burla del Evangelio. Ridículo ante los impíos. Fantasía e irrealidad. Atadura demoníaca. Mundanalidad y apostasía. Ambición y codicia. Engaño en lo natural. Dolor, desilusión y hasta abandono. Pésimo testimonio. Recordemos las palabras de Jesús que leíamos al principio, o que vamos a leer ahora, en Mateo 24, 11, 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Me gustaría transcribir el breve pero muy locuaz comentario del hermano Javier Rivas Martínez, que he rescatado. No nos conocemos personalmente y sin embargo decimos lo mismo, lean. O vamos a ver, mejor dicho. Dice así: he oído a los adelantadores de la restauración, dominionistas, que las naciones se convertirán en estos días al Señor y que habrá un gran avivamiento a nivel mundial, mientras el Señor
dice en su palabra que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. ¡Qué antagónico es lo anterior! Nada hay, nada parecido a lo que estos estafadores dicen en las Escrituras. Más y más doctrinas erradas y más emocionalismos vanos. Hasta aquí la cita. En otras palabras, o creemos a los ungidos nuevos profetas y sus nuevas revelaciones, o creemos lo que la Biblia enseña. Eso está claro. Yo personalmente me quedo con lo segundo. Esto nos lleva a un punto 4. ¿Por qué no debemos creer que el avivamiento mundial es para ahora? Pues no debemos creer que el avivamiento mundial está a las puertas, no solo por las consecuencias negativas que hemos visto y analizado, sino porque es una verdad, pero sacada de su contexto en cuanto a tiempo y sazón, lo cual la transforma en una gran mentira, por la cual muchos se desilusionarán de la verdadera fe. En otros artículos publicados en nuestra web, en centrorey.org, hablo extensamente sobre la cuestión del avivamiento real y cuándo se producirá, entendiendo por avivamiento esta vez la conversión de Israel a Cristo y la manifestación cabal del reino en este planeta con todas las consecuencias. Solo cabe mencionar aquí que el cumplimiento de los profetas, en cuanto al conocimiento de Dios que será sobre la tierra como las aguas cubren el mar, no será de forma paulatina como enseñan estos falsos maestros, sino que será de inmediato, de súbito, como una gran piedra, la cual desmenuzará y consumirá todos los reinos gentiles. Daniel 2:44. Evidentemente, será a partir del momento exacto de la venida gloriosa del Hijo de Dios a este planeta. A partir de ese momento se cumplirán todas las promesas mesiánicas en cuanto al reino y el avivamiento de las naciones que hayan quedado después de la gran tribulación. Podemos ver algunas citas en la Escritura. Tomen nota. Habacuc 2:14, Isaías 11:9, Daniel 2:44, 7:13 y 14, Apocalipsis 19:11 en adelante, Apocalipsis 20:1 en adelante, etc. Justo antes de ese tremendo evento, como decimos, la Biblia nos habla del avivamiento, o mejor de la conversión de Israel, y que salpicará a las naciones, siempre en el contexto de la gran tribulación y al final de la misma. Para eso vamos a Romanos 11, 25, 26 y Apocalipsis capítulo 7 y también capítulo 20, versículo 4. Evidentemente, hermanos, todo ello no será en el contexto de la iglesia verdadera, la desposada de Cristo, la cual el novio viene a buscar en cualquier momento y siempre antes de los sucesos arriba mencionados. Hasta aquí este ensayo. Dios les bendiga muchísimo. Amén.